Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Desafío a la iglesia a comprar Biblias. Amén. Compre Biblia, compre una Biblia, una buena Biblia. Compre una buena Biblia. Gloria a Dios por la Biblia que hay electrónica, gloria a Dios. Pero que sea una herramienta para usar en cualquier lugar. Pero en la iglesia compre Biblia. No importa si es grande o pequeña, compre una buena Biblia. Invierta. Comprar una buena Biblia es invertir, no gastar, es invertir. Amén. Es invertir. Después de esto, versículo 9. Después de esto, Senaquerí, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerí, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová, Dios, y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en Judá y al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Señor, te damos gracias, Dios. Señor, bendecimos tu nombre. Te adoramos. Tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres el omnipotente, el Dios grande, el Dios eterno, el Santo de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra. Padre, háblanos en esta mañana. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos guíe, nos oriente, nos ayude. Señor, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman nota, el título del mensaje es Una interpretación equivocada de Dios. Una interpretación equivocada de Dios. ¿Es posible confiar en Dios en circunstancias difíciles? ¿Es posible confiar en Dios cuando las cosas salen mal, cuando las esperanzas se han perdido? ¿Es posible confiar en Dios cuando al frente tenemos un enemigo peligroso, un enemigo fuerte, un enemigo que produce muerte, un enemigo que produce tristeza, que produce dolor? ¿Es posible confiar en Dios?
La respuesta es sí. Claro que sí es posible confiar en Dios. A pesar de que las circunstancias sean muy difíciles, a pesar de que haya mucha complicación, sí es posible confiar en Dios. Dios se glorifica cuando en medio de circunstancias difíciles se levantan hombres y mujeres que le creen. Cuando en medio de circunstancias complejas se levantan familias que confían en el Señor. Cuando en medio de dificultades, de amenazas, de escasez, de enfermedad, de pérdida, de dolor, se levantan familias y le dicen: Señor, gracias, porque tú eres bueno. Dios se glorifica de manera sobrenatural en aquellos que creen en Él, aunque su esperanza haya terminado. Dios se glorifica en aquellos que creen en Él, aunque ya no tengan esperanza, aunque su esperanza haya muerto, pero dicen: Señor, tú eres mi Dios, tú tienes el control, tú eres bueno, no hay nada imposible, no hay nada difícil para ti, Señor. Sí se puede confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia. Y de Abraham dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículos 18 y 19, que él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice: para ser padre de muchas naciones, así como se le había dicho a Abraham, así como se le había prometido a Abraham, padre de muchas gentes, conforme a la promesa, así será tu descendencia. La Biblia dice que Abraham estaba en un momento de crisis por falta de hijos. Hay parejas que tienen crisis por no poder tener hijos. Y Abraham y Sara estaban en crisis por no poder tener hijos. Y en medio de esa crisis, en medio de que Abraham ya había perdido su esperanza, en medio de que Abraham ya no tenía ninguna opción, Dios se le aparece una noche sin luna, pero llena de estrellas, y saca a Abraham y le dice a Abraham: cuenta las estrellas si las puedes contar, y así será tu descendencia. Pero qué interesante es que antes Abraham le estaba diciendo al Señor: pero ¿cómo que me vas a bendecir si no me has dado un hijo? Y mi esclavo, el Damaseno Eliezer, será mi heredero. Y en esa crisis Dios lo saca en la noche y le dice: mira y cuenta las estrellas. Yo creo que era la noche más estrellada que ha existido para que Dios sacara a Abraham a mostrarle. Dios no lo sacó en medio de 5 estrellas, estaba el cielo lleno de estrellas y sin luna, para que Abraham pudiese apreciar. Y dice la Biblia que Dios le dijo: cuenta las estrellas, y Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Otro día le dijo: cuenta la arena del mar si la puedes contar. Y Abraham le creyó a Dios en medio de una crisis. Y Romanos dice en el versículo 19 que cuando a Abraham se le dice eso, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ya estaba un cuerpo como muerto, dice Romanos. Dice, porque era un hombre casi de 100 años. Y la matriz de su esposa, que era una mujer casi de 90 años, era estéril. Pero ¿sabe? Abraham le creyó a Dios. En una crisis como esa, Abraham creyó en aquel que todo lo puede, en aquel que llama las cosas que no son como si fueran, y que le da vida a lo que está muerto. Dios se glorifica. Se puede confiar en Dios en circunstancias difíciles. Pero ¿sabe quién hace eso? Aquel
que tiene una interpretación correcta de Dios. Aquel que tiene una interpretación acertada de Dios. Pero el enemigo tiene una interpretación bien equivocada acerca de Dios. Satanás tiene una interpretación. Satanás sabe quién es Dios, pero tiene una interpretación bien equivocada acerca de Dios. Desde la eternidad la ha tenido. Pues ni siquiera Satanás se percató que lo que pretendía hacer era un imposible al pretender hacerse como Dios. O sea, Satanás siempre ha tenido una interpretación equivocada de quién es Dios, de quién es el verdadero Dios. Y de esta forma confunde a la gente o usa a la gente para que la gente siga con esa interpretación muy equivocada de nuestro Dios. Por eso la gente riñe contra nuestra manera de vivir. Por eso el mundo riñe con nuestra manera de creer. Por eso el mundo riñe contra nuestra manera de confiar. Porque no entienden la confianza nuestra en quién está por causa de tener una mala interpretación de Dios. Satanás usa a la gente. Leamos nuevamente el pasaje que acabamos de mirar en 2 de Crónicas, para que entendamos la interpretación que Senaquerí y sus siervos tenían acerca de Dios. Dice en el versículo 9 que leamos del versículo 10 en adelante. Dice: los siervos de Senaquerí le dicen al pueblo de Israel: así ha dicho Senaquerí, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? O la encerrona que habían hecho a Jerusalén. No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y dice en el versículo 16 el escritor: y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová, Dios, y contra su siervo Ezequías. Y dice que además escribieron cartas blasfemando contra Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué interpretación tan equivocada acerca de Dios tenía Senaquerí y todos los asirios? ¿Qué interpretación tan equivocada? Primero, estos hombres, lo que vemos aquí en lo que ellos dicen, lo primero es que ellos no entendían la razón por la cual Ezequías había quitado los lugares altos de Israel. Ellos no entendían eso. No sabían la causa por la cual Ezequías, cuando se posesiona, cuando es nombrado rey o cuando es hecho rey, tumba los lugares altos. No entendieron, ¿sabe? Los que tienen una interpretación equivocada acerca de Dios jamás entenderán la razón de nuestros cambios. Los que tienen una interpretación equivocada de Dios jamás entenderán por qué usted cambia cuando llega a los caminos del Señor. Jamás entenderán por qué vivimos diferente. Jamás entenderán por qué no seguimos la corriente del mundo. Tienen una interpretación equivocada de Dios y jamás entenderán por qué cambiamos cuando llegamos a los caminos del Señor.
¿Por qué hay cambios en nuestra vida? ¿Por qué se derriban lugares altos de nuestro corazón? ¿Por qué dejamos de hacer cosas que un día hacíamos? Jamás entender el mundo eso, porque tiene un concepto equivocado de Dios. Y así era Senaquerib. Senaquerib, dice la Biblia, que no entendía por qué, o más bien, dijo, ¿por qué quitó los lugares altos de Ezequías? ¿Cómo hizo eso? Quedó desprotegido. Y sabe, mucha gente religiosa cree que cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor, quedamos desprotegidos, porque no seguimos la corriente tradicional que seguíamos cuando estábamos en el mundo. Muchos creen que al abandonar los caminos del mundo quedamos en desventaja y no entienden por qué. Dejamos de hacer cosas que hacíamos cuando éramos del mundo y nos critican por eso. Pero no se preocupe, amado. La buena noticia es que ellos tienen una interpretación equivocada del único y verdadero Dios, del Dios vivo y verdadero, del Dios al que adoramos, del Dios al cual le hemos creído, del Dios al cual exaltamos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene una interpretación equivocada de Dios. Lo segundo que vemos aquí es que ellos no distinguían entre los dioses falsos y el Dios verdadero. No tenían claro entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Si usted mira el pasaje, a Jehová nuestro Dios lo metieron en el mismo saco de los dioses falsos. ¿Sabe? Los que tienen una interpretación equivocada acerca de Dios, en su ignorancia, confundirán a nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, con sus dioses hechos de manos de hombres. En su ignorancia confunden a Dios. Y creen que nuestro Dios es igual a sus dioses. Y en su ignorancia lo meten dentro del mismo paquete. Y eso hizo Senaquerib, el rey de los asirios, y sus siervos. Porque ellos llegaron y le dijeron al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, le dijeron, si los dioses de las otras naciones, escuche, no pudieron defender a sus pueblos de las manos de mis padres y en mi mano, ¿cuánto podrá su Dios? ¿Cómo su Dios los va a defender? ¿Y sabe? Este tiempo que está viviendo la humanidad, sí que ha sido criticada la iglesia por causa de nuestra confianza en nuestro Dios. Sí que hemos sido criticados cuando hablamos de venir a adorar a Dios, cuando hablamos de ir a llevar el mensaje, cuando hablamos de la confianza que tenemos, no en la ciencia humana, gloria a Dios por la ciencia humana, pero nuestra confianza no está en la ciencia humana, sino en el Dios que todo lo puede. ¿Cuánta crítica hemos recibido por eso? Porque tienen una interpretación equivocada de quién es Jehová nuestro Dios. El Todopoderoso, el sanador, dice, yo soy Jehová, tu sanador. Cuando Él dice, por la llaga de Cristo han sido ustedes curados. O sea, el Dios en el cual nosotros hemos confiado es diferente a los dioses del mundo. Él sí es el verdadero Dios, al Dios que adoramos. Pero el mundo tiene una interpretación muy equivocada de nuestro Dios. Y por causa de eso, nos critican, hablarán mal de ti. Pero no te preocupes, iglesia. Tu familia quizás se levantará en contra tuya, porque tú adoras a Dios, porque tú traes una ofrenda a la iglesia, porque tú das para la obra. No entienden la razón de lo que tú estás haciendo, porque tú entregas tiempo, porque tú muchas veces dejas de ir a reuniones familiares para venir a la iglesia, dejas de ir a un paseo para servir al Señor, porque tú ofrendas tu casa para un grupo familiar. La gente no entiende que usted y yo tenemos un concepto correcto acerca
del único y verdadero Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que creó el universo, del Dios que nos formó en el vientre de nuestras madres. Pero aquí Senaquerí estaba diciendo, si los dioses de las otras naciones no pudieron librar a sus pueblos, menos el Dios de Ezequías, menos el Dios de Israel, menos el Dios de Judá, menos el Dios que adoran en Jerusalén. Pero usted y yo sabemos que nuestro Dios es el único y verdadero Dios, el Dios vivo y verdadero. Lo tercero que encontramos aquí es que ellos se atrevieron a blasfemar del Omnipotente. Blasfemaron contra Dios. La Biblia dice que hicieron cartas y blasfemaron, hablaron mal contra Dios. Dijeron cualquier cantidad de cosas en contra de Dios. ¿Sabe? Los que tienen una interpretación equivocada de Dios se atreven a decir cosas de las cuales no tienen ni la más mínima idea de las consecuencias que esto les traerá. Los que tienen una interpretación equivocada de Dios hablan mal de Dios porque no tienen ni la más mínima idea de las consecuencias que eso traerá. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12 dice, pero estos hablan mal de cosas que no entienden. Los que tienen una interpretación equivocada de Dios hablan mal de cosas que no entienden. Y dice el apóstol Pedro, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay gente que se atreve a blasfemar de nuestro Dios, de su Dios, de mi Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso, del Omnipotente, del Dios que dice la Biblia que es fuego consumidor, que dice la palabra que tremenda cosa es tener a un Dios vivo en contra. Pero hay gente que por causa de tener una interpretación equivocada de Dios, se atreven a blasfemar contra nuestro Dios. Porque escúcheme, cuando la gente persigue a los hijos de Dios, está persiguiendo a Dios. Cuando la gente se va en contra del pueblo de Dios, está persiguiendo a Dios. Eso le dijo el Señor a Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando tú eres perseguido por causa de ser un hijo o una hija de Dios, no te preocupes. No te preocupes porque la persecución no es contra ti ni contra mí, es contra Dios. Y el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí el apóstol Pedro dice que los que se atreven a blasfemar, dice que hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y el cuarto punto que vemos aquí es que muy tarde entendieron el poder del Dios verdadero. Muy tarde entendieron el poder del Dios verdadero. El tener una interpretación equivocada acerca de Dios siempre traerá fracaso. Máxime cuando en medio de este concepto se levantan para blasfemar contra nuestro Dios. Siempre tendrán fracaso. Pero aquellos que confiamos en nuestro Dios, aquellos que tenemos una interpretación correcta, aun cuando tengamos que creer en esperanza contra esperanza, siempre está para nosotros garantizada la victoria. Siempre, hermano. Siempre. Mire el versículo 22 y 23 dice de 2 de Crónicas 32. Dice la palabra del Señor, así salvó, porque en el versículo 20 y 21 habla la Biblia de qué le pasó a estos hombres. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
Y en el 21 dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada. ¿Quiénes? Sus propios hijos. Tremenda cosa es tener a un Dios vivo en contra. Pero los que en medio de cualquier circunstancia seguimos confiando en Dios, en medio de cualquier circunstancia seguimos creyendo en el Señor, en medio de cualquier dificultad, aun cuando la esperanza se ha perdido, mantenemos nuestra fe firme en el Señor, confiados que Dios tiene el control, confiando que para el Señor nada es difícil, creyendo que aún en medio de las cosas malas nos irá bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra. Cuando eso pasa, como Abraham, este hombre que en medio de su ancianidad, casi 100 años, le tocó creer en esperanza contra esperanza. O sea, ya la esperanza estaba muerta, pero por causa de la fe en el Señor, se levantó contra esperanza. Muchas cosas no se han dado en nuestra vida o tenemos algún inconveniente por situaciones o hay cosas difíciles que creemos que no tienen solución. Pero Dios se glorifica cuando en medio de las circunstancias difíciles se levantan hombres y mujeres confiando en Él, creyendo, esperanza contra esperanza, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier concepto, cualquier diagnóstico, en medio de del panorama que usted y yo estemos viviendo, cuando nos levantamos y le decimos, Señor, tú puedes cambiar esto. Señor, para ti nada es difícil. La Biblia dice que Isaías y Ezequías lo que hicieron fue orar a Dios. Cuando uno lee Segunda de Reyes, cuando uno lee Segunda de Crónicas, cuando se ve compilada la historia de lo que pasó con Ezequías ante este asedio, esta amenaza, este encierro que hizo Senaquerib, encontramos a un hombre rey y un profeta, y dice la Biblia que Ezequías le había ordenado al pueblo de Israel que no le contestara nada a los siervos de Senaquerib, que hicieran silencio ante todas estas blasfemias y amenazas. Callaron. La iglesia a veces calla porque nuestra confianza está en el Señor. Dice que lo que hicieron estos hombres fue orar, y esa oración desató el poder de Dios. Y esa oración desató el cuidado de Dios. Y esa oración desató la protección de Dios. Y en el versículo del 22 en adelante dice la Biblia, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados, porque ese es nuestro Dios. Escúchame, Él puede dar reposo por todos lados. Cuando viene el poder de Dios, cuando viene la protección de Dios, cuando viene la gracia de Dios sobre alguien que le ha creído, Él cubre todos los lados. Escúchame, no deja sitio sin cubrir el Señor. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Ezequías recibió protección. Judá recibió protección de Dios por todos lados. El Señor los bendijo después de tener una amenaza. En la Segunda de Reyes dice que
El ángel de Jehová en esa noche mató más de 180,000 soldados de los asirios. Para Dios nada es difícil. No hay un enemigo más grande que el poder de nuestro Dios. No hay un enemigo más poderoso que nuestro Dios, que el Dios que nos cuida, que el Dios que nos guarda. No hay algo que sea invisible para Dios. No hay algo que sea imposible para Dios. No hay algo que se escape a la mirada del poderoso, del omnisciente, del omnipresente, del omnipotente. No hay nada que supere el poder de nuestro Dios. Solo confía en el Señor. Pero la gente que tiene una mala interpretación de Dios, influenciada por Satanás, que a través de toda la eternidad ha tenido una interpretación equivocada de Dios. Tanta la equivocación que no contento con el error que cometió en el cielo, vino a influenciar sobre Judas una interpretación equivocada de Dios y pretendió matar al Hijo de Dios porque no entendía que la muerte no podía sostener a Cristo, porque la muerte es producto del pecado y Cristo fue sin pecado. Pero Satanás, por tener una interpretación equivocada de Dios, escúcheme, influyó sobre Judas y hoy sigue influyendo sobre mucha gente para que tenga una interpretación equivocada de Dios. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos permite tener una interpretación correcta de Dios. Y eso provocará la victoria para todo aquel que cree. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, porque tú eres digno de adoración y de gloria. Tú eres el omnipotente, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso.